de quién la formaba y cuando hablamos cuando hablamos de xilema y floema, hablamos de qué pasaba con el procambium. ¿Se acuerdan? Hola, perdón. ¿Están? Sí, sí. ¿En qué están? Ahora se te escucha bien. Sí, no sé qué onda. Es una hora, es un lapso de tiempo donde me sabotean. No sé qué. No sé, debe ser un vecino que se pone a jugar y que está colgado de tu internet. Pero tiene siempre el mismo horario, tipo, es re No disciplinado. sé. Y sí. Bueno, ¿en qué estás? Esto de que se puedan ubicar en qué meristemas les está pidiendo acá. No les voy a decir cuál es cuál, pero cuáles pueden ser. Ahí alguien me decía, creo que María decía, Juan Martín, creo que decía esto de que son meristemas laterales, los que está marcando en el punto. Es un corte de tallo, ¿no? Con crecimiento secundario transversal, y hay meristemas laterales que le está marcando. Pero ¿cuáles pueden ser? Son Sí, no sé. meristemas. ¿No se escucha? Yo escucho, pero lo que no sé es si ellos escuchan, porque no Sí, contesta sí, yo creo nadie. que sí, ¿eh? ¿Sí? No estoy seguro, pero el cambium. Bien, uno es el cambium. Y Y el el otro, otro ¿cuál puede es? ser el felógeno. Claro, el felógeno. O sea, ustedes tienen que ahí marcar, eso lo dejo que lo hagan, lo pueden hacer ustedes libremente, pero uno va a ser el felógeno y otro va a ser el cambio. ¿Sí? Eh, Según la posición en la planta, en el tallo de la planta, y según qué tejidos, ustedes se pueden ayudar por qué tejidos ven en un lugar y en otro, y acordarse, bueno, a ver, el cambium a qué tejidos ha dado lugar, a este y a este. Y el felógeno a qué tejidos da, bueno, a este y a este. Entonces, ubicar esos tejidos a los que dan al origen estos meristemas les puede ayudar a decir, bueno, si acá encuentro este tejido que es originado por el cambium, bueno, el cambium debe ser esto que veo acá. ¿Me explico? O sea, pueden llegar fácilmente, pueden llegar a eso. Y insisto, lo importante es que ustedes lo razonen y lo ubiquen, más que nosotros les digamos, bueno, acá está el cambio, acá está el felógeno. Entonces, ustedes razonan, ustedes llegan a una respuesta y bueno, si era correcto o no, después vemos, no pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, igual, más allá de que hayan podido ubicarse o no, se entendió de qué va el punto, ¿no? No es confuso. Feli, pero permíteme que pregunte una cosa, digo, que te pregunte a vos, porque terminaron de explicar de que además de los apicales estaban los meristemas laterales en las morfotiledonias que permitían el crecimiento Sí, en longitud de los internodos. sí, 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 claro, nudo, no dije la palabra, creo, muchas veces. Entrenudo, claro, nudo y entrenudo, sí. Claro, y Pero, muchas veces, en algunas ustedes van, miren, si se fijan acá abajo, no se ve, marcado vos, Feli, en la caña del medio, abajo, al costado, al lado, la otra, está, al lado, no, la otra, para el otro está. lado, para el otro lado, ahí. Fíjense que los nudos, fíjense lo cerca que están los nudos ahí. Las gramíneas, Sí, las eso te los dije, gramíneas, eso se los dije. sí, Aparecen, salen casi todos juntos y después se van separando por esto del elongamiento, ¿no? por eso. Y ahí ese meristema lo que hace es formar entre un nudo y otro forma, y por eso se llama entrenudo, porque Claro, es lo que se va alargando entre los dos nudos. Está bien. claro. Y teníamos, por lo menos yo tenía una duda, acá. Viste que ahí te marca A y B, pero yo no entiendo bien por qué es centro equidistante, pero meristema, pero no entiendo bien qué diferencia quiere hacer ahí entre A y B, ¿ves? Acá. Sí, C sería el caliptrógeno, ¿no? Pero A y B sí, es centro sí, equidistante uno y el otro, sí. Y el otro, y el pensando otro cómo puede serán ser el las otro. iniciales, serán. Eh, sí, pero lo que pasa Porque es que, a ver, sí, puede ser ya que están sean separados. claro, los promeristemas que dan lugar a los meristemas primarios. Y entonces O está sea, separando. A sería centro equidistante y B sería promeristema. Sí, viste, igual la diferencia yo no sé por qué Charlie se le ocurrió algo, no se ve nunca tampoco, salvo no sé si No, se ve en no, los teóricos, pero no lo vemos nunca en los prácticos y no, el centro equidistante, ¿cómo es el centro equidistante?
¿Eh? Lo tenés que marcar con algo el centro quiescente, si no, no. O viste usar alguna técnica Sí, que sense sí, sí, sí. Un cuadradito, otra cosa para que se entienda como marcamos el coso en realidad, a mí lo que más me importa, porque me parece que ese tipo de cosas no deberían ir al parcial, porque no tiene demasiado sentido. Lo que me importa fundamentalmente es, y yo voy a intentar defenderlo ahora cuando se discuta bien las generalidades o no de los parciales, es que sea lo más, nada, que lo importante sea quiénes son los meristemas primarios, quiénes son los meristemas secundarios, a qué tejidos dan Sí, claro. lugar y cómo ocurre, y en todo caso que tengan claro la diferencia entre los promeristemas, los meristemas y los meristemas primarios. Y que los meristemas secundarios, que no sé si Sí, eso lo viste, pero a mí me gustaría decir dos palabras sobre el tema, que los meristemas secundarios son sí, son meristemas que... estos que Sí, estamos viendo acá. ¿cómo? No, no, estos que se ven en el punto 7, digo. Hola. Sí, hola, hola, hola. Sí, los que se ven en el punto Sí, 7. claro. Sí, no le den mucha bola. La verdad, ¿saben qué? Yo estoy mirando ahora y en realidad lo que está marcando el A debe ser el pleroma y el B el dermatógeno. Es Y entonces? ¿Y E y no, G entonces? y protodermis, meristema fundamental y procambio. Porque en realidad lo que está diciendo acá Charlie es que el pleroma y el dermatógeno eh, forma parte del centro ecdicente y nada más. Que mira, yo les digo a ustedes, les sugiero que, eh, que vean el video de la teoría de los histógenos que está colgado del teórico. A ver, en realidad, cómo, porque eso está relacionado con el teórico para que puedan entenderlo. Yo no creo que puedan tomarse eso. A mí me parece que lo importante que tienen que saber es que está el coso del el caliptrógeno y la galiptra. Y después, protodermis o dermatógeno, peristema fundamental y procambium, que puede llamarse esos dos. Y lo del centro quiescente, que es una teoría bastante compleja, o por lo menos en discusión, es más, hacia el interior de la cátedra es una discusión bastante complicada, en la que tampoco nos pusimos de acuerdo, que eso quede para que nosotros lo aclaremos en todo caso el viernes que viene. ¿Se entiende? O sea, como que dejamos medio en stand-by lo del A y B. Sí. A y B déjenlo en stand-by. Contesten C, D, E, F y G. Sí, el resto. Y contesten E, F, G unificando, estoy pensando, que tengan claro que son equivalentes a los peristemas del tallo. ¿Se entiende lo que digo? Al meristema primario del tallo. Que puedan reconocer la equivalencia. En el tallo tenemos protodermis, meristema fundamental y procambio. Que en la raíz puedan reconocer las equivalencias de esos tejidos con los mismos nombres. Y la semana que viene les aclaramos si en la raíz tienen que nombrarlo como dermatógeno, eh, fundamental, periblema o pelodoma y coso como procambio. Porque realmente hay una discusión en los prácticos. Y tengo miedo de que al final se termine tomando unificadamente. La sensación que tengo es que se va a terminar tomando unificadamente. ¿Se entiende? Y entonces, lo que se termine tomando es que voy a hacer este resumen para que se entienda. Las iniciales son células que están dividiéndose permanentemente. ¿Sí? Bien, eso puede ser túnica corpus, centro quiescente, raíz y tallo. ¿Está bien? Digo, tallo y raíz. Después tenemos los meristemas primarios, que son los que se generan a partir de esas células meristemáticas que están dividiéndose permanentemente y que van a formar la protodermis, que da lugar a la epidermis. Va a formar el meristema fundamental, que da lugar a todos los parénquimas y los tejidos de sostén, y el procambium, que va a dar lugar al xilema y al floema. Eso tanto en raíz como en tallo. Con la salvedad de que en la raíz
bajo una teoría, que es la teoría de los histógenos, a la protodermis se le llama dermatógeno, al meristema fundamental se le llama periblema y se le llama pleroma al procambio. ¿Está bien? Y nos olvidamos de A y B. A y B lo discutimos la semana que viene. Muy rápido le decimos, A y B es tal cosa. Porque lo que marca A y B es el centro quiescente igual. Lo que pasa es que no sé por qué lo separen A y B para distinguir que hay una parte de ese centro que está conectada con lo que va a ser dermatógeno y otra parte de ese centro que está conectada con lo que centralmente va a ser el pleroma. ¿Sí? Claro. Entonces, para no complicarla, dejémoslo de esa forma. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Repito, protodermis, meristema fundamental, procambium. Y la equivalencia en la raíz, túnica corpus, como las células que están permanentemente dividiéndose en el tallo, centro quiescente en la raíz, con la distinción de que además existe este caliptrógeno que forma la caliptra permanentemente. Claro. Y esa caliptra, en el práctico, se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. ¿Está bien? Es esa capucha que lo que hace es proteger la punta del ápice de la raíz. ¿Por qué? Porque se está metiendo. Lo otro, los meristemas laterales. Los meristemas que quedan latentes, que fundamentalmente las monocotiledonias lo que permite es el crecimiento de entrenudos y entrenudos. Y en segundo lugar, los meristemas secundarios que se forman. ¿Eso dijiste algo vos, Feli, o no lo dijiste? A ver, no, ¿qué? Que se forman, en el caso de los meristemas que dan lugar a los tejidos vasculares, del procambium. Es decir, que el procambium, cuando termina de formar xilema primario y secundario, va a formar cambium, y ese cambium queda. ¿Se acuerdan que eso se los habíamos dicho en la clase de vascular? Que les habíamos dicho que vos tenías el haz vascular en el medio del procambium, ¿sí? Pero que a cierta altura, a cierta edad, digamos, ya ha producido todo el xilema y el flema primarios, ese procambium, entre comillas, muchas, evoluciona, o sea, sube de nivel, digamos, va a otro, se convierte en otro meristema, ¿sí? No se agota totalmente, se convierte en un cambium, ¿sí? ¿Se Y entiende? el cambium puede generar, ahora sí, xilema y floema secundarios, ¿sí? ¿Se O sea, entendió genera eso? el mismo. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Ahora, yo ¿Se les voy a entiende? O sea, decir es un meristema secundario, sí, perdón, Carlos, ¿no? Pero es un meristema secundario originado a partir de un meristema primario, ¿sí? Sigue teniendo capacidad meristemática, ¿sí? Sigue siendo un meristema, pero es un meristema secundario. Igual lo de secundario, insisto, o sea, sigue siendo un meristema, sigue formando tejido conductor, tejido vascular, ¿sí? No tejido conductor con otras características un poco diferentes, pero esto de primario y secundario es más una cuestión propia nuestra que una característica, que algo que realmente se vea en la, ¿no? Es para organizarnos más que algo que se vea en los tejidos verdaderos, ¿no? Bien. Ahora bien, no sé, pero Carlos, si quieres decir algo. otra cosa fundamental es que los meristemas secundarios se originan de los meristemas primarios, en el caso del cambium, que es el Claro. procambium, que se transforma en cambium, y se origina también de la desdiferenciación del parénquima. El parénquima, que se formó del meristema fundamental, puede desdiferenciarse y empezar a producir mitosis. ¿Qué tejido forma ese parénquima? Forma el cambium intercalar. Eso se lo voy a mostrar porque si no es imposible. El cambium intercalar, mostrárselo para que vea un corte de... Sí, el del práctico anterior lo mostraba eso. Pasa que Claro, no le dimos tanta bola en su momento, pero es por eso. eso. Porque no se iba a entender. Ahora sí. Esto, ¿no? Acá. Esto. No, pero... Ah, sí, eso. ¿Lo están viendo ahí? ¿Ven? Todo lo que tengo acá es un haz vascular de una dicotiledonia, ¿sí? En las monocotiledonias el procambium se agota porque forma xilema y floema y se agotó el procambium. Por tanto, no hay crecimiento secundario. ¿Está bien? ¿Se entendió? De Sí, norma. ¿Sí? De norma, de Sí, sí, generalidad. de norma porque hay un caso de crecimiento anómalo que lo vamos a ver cuando veamos tallo, pero no importa.
Lo que digo es que la mayoría, la norma es que el procambium se agota formando xilema primario, es decir, formando protoxilema y metaxilema también, pero ahí se agotó. En la monocotiledonia se agotó y el haz es un haz vascular cerrado porque se quedó sin capacidad de formar más tejido conductor. Se terminó. ¿Está bien? Pero claro, las monocotiledonias en general, salvo las palmeras y un par de otras más cercanas a ellas, no tienen crecimiento en grosor. En las dicotiledonias sí, y los haces vasculares son abiertos. Señalamos, Felipe, señalé el procambium ahí. ¿Lo ven? Ustedes ya lo habían contestado. Tengo Sí, sí, sí. para un lado formando floema y para el otro lado formando xilema. ¿Sí? Y lo que queda arriba es el casquete de fibra. ¿Está bien? Ese cambio, cuando pasa algo que es una señal hormonal, ese cambium, ese procambium, no forma más metaxilema ni metafloema, sino que induce a que las células del parénquima que están entre un haz vascular y el otro, mostralo, Feli. No, pero bueno, esas células del parénquima, pero que en el corte, el de al lado, estaría entre un haz vascular y el otro. ¿Se ven? ¿Lo ven? Sí. Esas células que son parenquimáticas, son parénquimas, se desdiferencien y adquieren la capacidad de reproducirse mitóticamente. Y empiezan a dividirse mitóticamente activando una cosa que se llama anillo de cambium. Es decir, que el procambium que estaba antes en los haces vasculares abiertos se forma cambium y el cambium termina conectando a los haces vasculares porque ese cambium que viene del procambium que estaba en los paquetes estimula a las células de parénquima intermedias entre un paquete y el otro a que se transformen en cambium. Por eso digo que los tejidos secundarios, perdón, que los meristemas secundarios se originan o de los meristemas primarios o de la desdiferenciación del parénquima. Y entonces se va a formar un anillo de cambium, que es el que va a formar el xilema secundario y el floema secundario. Mostrarle, Feli, de vuelta el corte que tenías en el de hoy, en el TP de hoy, el que anterior, nada más que para mostrarles el anillo de cambium. No muestres nada más que el anillo de cambium. ¿Lo ven? Eso que está ahí es un anillo de cambium. Y ese anillo de cambium se formó porque el procambium que estaba en los haces vasculares del otro tejido se transformó en cambio e indujo al parénquima que estaba entre los tejidos, se llama parénquima intercalar, porque está intercalado entre dos haces vasculares. Eso lo vamos a discutir bien cuando veamos tallo. Ahora solamente lo que tienen que entender es que cómo se forma el cambio. Y es porque el procambio dejó de formar xilema y floema, se transformó en cambio e incentivó a las células del parénquima intercalar entre los dos anillos de cambio, entre los dos haces vasculares, a formar un anillo de cambio, que es el que va a formar el floema secundario y el xilema secundario. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Todos entendieron? ¿Me pueden confirmar levantando la mano que todos entendieron? No la bajen, para poder ver si hay alguien que no entendió. Me faltan varios que no levantaron la mano. No sé si es que no están. Dos. Tomás y Ever. Y Ever. Bueno. No quedó claro. Profe, Tomás Sí. tiene problemas de conexión y no escucha bien lo que es la llamada. Bien, bueno, pero Entonces, vos lo conocés o vos te comunicás con él. Digo para que les quede Sí, claro sí. esto. Eso, por favor. Bien. Y esa misma capacidad de diferenciación que tienen las células del parénquima para poder formar el anillo de cambium por estímulo del cambium que está en el vascular. Eso se llama cambium vascular y cambium interfascicular. Cambium vascular es el que está en el paquete vascular, que antes era procambium, y el interfascicular es el que se forma por la diferenciación del parénquima para formar el anillo de cambium.
Esa capacidad que tiene el parénquima también es estimulada por la actividad del cambium, es estimulada en las células de la corteza del tallo. ¿Para qué? Para que algunas células de parénquima subepidérmico se estimulen y entonces se transforman en felógeno. ¿Está bien? Y el felógeno va a empezar a dividirse permanentemente, porque es un tejido meristemático secundario que se originó de la desdiferenciación del parénquima por estímulo del cambium, así como se estimula por estímulo de la actividad del cambium que empieza a formar tejidos, ¿no? Hay un estímulo en la planta entera que es la que hace que el parénquima se empiece a diferenciar. En intercalar se forma el anillo de cambium y el parénquima subepidérmico lo que hace es formar felógeno. Y ese felógeno empieza a dividirse permanentemente, haciendo que, formando felodermis y formando suber. Felodermis hacia adentro, suber hacia afuera. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos células meristemáticas que se dividen por mitosis permanentemente y que forman esas promeristemas. Túnica, corpus, en el tallo, centro quiescente en la raíz. Esas células que empiezan a diferenciarse se forman el promeristema, mientras sigue habiendo un centro que sigue dividiéndose permanentemente para crecer en longitud, las células que ya se habían dividido y que ya habían sido formados empiezan a alargar y especializarse formando promeristemas que van a dar lugar, que son protodermis, fundamental y procambio, y que van a dar lugar a la epidermis, a los parénquimas y los tejidos de sostén y a los tejidos vasculares de xilema, floema. Y a su vez, ese procambium también va a dar lugar al anillo, al cambium. Ese cambium es un meristema secundario, y ese meristema secundario, cuando se activa, va a permitir que el parénquima se desdiferencie formando el anillo de cambium, que va a dar lugar al xilema y al floema secundario, y a la peridermis, perdón, y al felógeno, que va a dar lugar al suber y a la peridermis, y a la peridermis. ¿Está bien? Sí. No, perdón, dije cualquiera. Ese felógeno va a dar lugar al suber y a la felodermis, que en conjunto forman la peridermis. La peridermis es suber, felógeno y felodermis. Esa peridermis se forma porque el parénquima subepidérmico se desdiferencia, se transforma en felógeno y empieza a dividirse permanentemente. Siempre van a haber células que sigan manteniéndose como felógeno, porque es lo que va a permitir que pueda formar permanentemente suber hacia afuera y felodermis hacia adentro. Y esa sumatoria de la suber, el felógeno y la felodermis va a dar lugar a la peridermis. ¿Qué es lo que va a sustituir a la epidermis, que se rompe, que se fractura, que se desprende cuando la planta crece en el sol? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, ¿Seguro? sí, sí. Bien. ¿Feli? Sí, ahora no sé, me volvió ¿Qué el más? internet, ¿no? ¿Eh? Ahora me volvió el internet, se me había ido, no sé. Ah, ¿y no escuchaste nada lo que dije? ¿No? Bueno, no importa, pero no vamos no tengo que, no voy a repetirlo porque vos lo sabés. Así que no, Se supone. se supone, sí. Bueno, ¿alguien tiene algo? No sé si queda algo más. Bueno, la tabla esta les pregunta meristema secundario los tipos de divisiones. Cambium, felógeno, cómo se divide. Eso, búsquenlo. No, pero digamos, Vean. lo pueden hacer eso. La Sí, idea es sí, que equivocándose se aprende. está bien, por eso. Equivocándose. ¿O no? Y les pedimos, por favor, encarecidamente que nos manden antes del lunes los TP, como siempre, porque la verdad es que lo mandan Sí, antes sí, del sí, sí. lunes, para nosotros poder tener tiempo de podérselos corregir antes del viernes, cosa de que ustedes los tengan ya corregidos el viernes, que es la clase de repaso. Nosotros el lunes le vamos a mandar la tabla, ¿sí?,
para que ustedes en el transcurso de la semana tengan tiempo de estudiar un poquito, no sé que tienen otras materias, pero tengan tiempo de estudiar un poquito, de llenar la tabla y poder preguntar las dudas que tengan la semana que viene. La semana que viene vamos a responder dudas, ¿sí? No vamos a charla, porque si no, ustedes no estudian. Así que estudien para que lleguen a la semana que viene con dudas. Y me gustaría a nosotros que después del viernes nos manden antes del lunes la tabla también para tener darle una mirada y saber más o menos si entendieron lo que se aclaró en la discusión de dudas. Pero lo ideal es que la puedan contestar antes del viernes, porque la idea del viernes es poder sacarse todas las dudas posibles. Piensen que la otra semana tienen el parcial, ¿está bien? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿no tienen más dudas entonces? Bueno, si no tienen más dudas entonces terminamos. ¿Vos querés, Peri, decir algo más? No. ¿Le mandamos la tablita hoy al final o...? No, el lunes, para no complicarles hoy Ah, con bueno, esto. dale. Claro. Total, si tienen, yo no estaba seguro si la semana que viene ya estaba el parcial o íbamos a tener la clase de consulta, pero como vamos a tener la clase de consulta, tienen el lunes hasta el viernes para hacer la tablita y Bien, para bien. estudiar todo. Listo. ¿Sí? Lean igual el Neighbor, que está bueno, que les sirve, y miren el video del teórico de la teoría de los histrógenos,